La historia de la comunicación social es más que una simple asignatura académica. Es un viaje fascinante que comenzó con la invención de la imprenta de Gutenberg. Este hito marcó el inicio de la historia de la revolución comunicacional, permitiendo que el conocimiento se difundiera más rápidamente a un público más amplio. Desde entonces, la manera en que nos informamos, entretenemos y comunicamos han cambiado radicalmente. Los avances tecnológicos han sido fundamentales en estos cambios, pero también los contextos sociales, políticos y económicos han influido en la adopción de estas innovaciones. La radio, el internet, el cine, la televisión han revolucionado nuestra percepción del mundo y de nuestras interacciones. Imaginar un mundo sin noticias, sin películas que nos transporten a otras realidades, sin música que nos acompañe o sin internet es como limitar la comunicación tal como la conocemos. Además, sus usos e influencias están profundamente arraigados a la cultura y a la identidad de nuestra sociedad. El lado positivo de la historia de la revolución comunicacional nos muestra los hitos de su desarrollo derivado de los cambios tecnológicos. La imprenta en el siglo XV marcó un cambio radical en la distribución masiva del conocimiento a través de la escritura y la lectura en espacios públicos. La sociedad del siglo XVIII demandó nuevas formas de entretenimiento. La electricidad, el motor eléctrico y la fotografía fueron fundamentales para dar otro giro y dar paso en el siglo XIX al cine, que marcó un hito en la tecnología y la cultura al ser el primer medio que permitió la difusión masiva de imágenes en movimiento. La velocidad de la comunicación fue una necesidad y se experimentó un cambio radical en la forma en que se percibía el tiempo y el espacio y surgió la radio, que devino del telégrafo e hizo posible la comunicación instantánea a larga distancia, conectando al mundo con el sonido y la palabra. En el siglo XX, la televisión fue el primer medio que introdujo una experiencia visual y auditiva de forma simultánea y creó la cultura de masas homogéneas. Finalmente, la revolución digital en pleno desarrollo, que con el internet y la IA abrazó la educación, el trabajo y el ocio y democratizó la información. Autores como Bordería, Raymond, Montalbán y Burke nos ayudaron a entender mejor la historia de la revolución comunicacional. Bordería, con su axioma incuestionable, sin comunicación no existe sociedad, nos mostró que la historia de la sociedad es también la historia de la comunicación y resulta de un proceso evolutivo en el que el hombre se hizo un ser social en la medida que aprendió a subsistir al mismo tiempo que aprendió a comunicarse. Raymond, con una visión sociológica y cultural de la relación entre historia y comunicación, se centró en los procesos sociales y culturales, identificando patrones de los medios y su relación con el cambio social. Burke nos analizó en profundidad de los cambios tecnológicos y sus implicaciones sociales, centrándose principalmente en la era moderna y contemporánea, proporcionándonos un marco histórico y cultural para entender cómo los medios han influido en la sociedad y cómo la sociedad a su vez ha moldeado los medios. Montalbán, con su mirada crítica y social, nos invitó a analizar los medios como herramientas de poder y de construcción de identidades, planteando que la historia de la comunicación es la historia de la humanidad. Esta historia de revoluciones tiene un lado oscuro. Burke y Montalbán nos señalan que la comunicación está en una especie de campo de batalla enfrentándose por diferentes intereses, ya que los medios de comunicación no son neutros, sino herramientas del poder, capaces de moldear la opinión pública y afectar acontecimientos sociales y políticos del mundo. Por ejemplo, la imprenta surge en el siglo XV y su expansión un siglo después se debió a que la comunicación era un medio de dominación y control de la Iglesia y del Estado. El cine se concentró en promover un negocio, un poder para influenciar en las masas. La radio, capaz de influir directamente en las emociones, fue utilizada por regímenes totalitarios para moldear la opinión pública y movilizar masas a favor de sus políticas. La televisión, en manos de los gobiernos y las grandes corporaciones, impactó en las identidades colectivas, eligiendo y organizando las programaciones que generaran mayor lucro. Finalmente, el internet se nutre de nuestras tendencias a través de apps gratuitas, desinformación y polarización. Esto último nos hace pensar si la libertad de expresión es un símbolo más allá de la alienación. Finalmente, podemos decir que el despertar de la conciencia profesional que nos ha motivado a historiar la comunicación en este viaje de la revolución comunicacional desde la imprenta hasta el internet nos lleva a reflexionar que la historia se va construyendo día a día. Ya no la vemos como eventos que se quedaron en el ayer, sino más bien como un presente continuo del que formamos parte. De hecho, nuestros abuelos fueron y son parte de la historia cuando, por ejemplo, remembran el cine mudo vivenciado de su juventud y disfrutan de la televisión streaming o de películas con sonido Dolby en las salas de cine, así como nuestros padres que vivieron su infancia sin el internet y son la metamorfosis perfecta de una era dial a una digital y aún se preparan para la interacción con las IA como herramientas potenciadoras de sus profesiones.
tenemos ventaja porque nuestra profesión tributa a la opinión pública y la democratización de la información de esta era. Abre campo a la acción para la construcción de una cultura comunicacional que concientice de ética, veracidad y de acciones que promuevan el espíritu de la libertad en la comunicación, pues su historia es la nuestra.